Gracias. Entonces tenemos que ingerir alimentos para que luego sean digeridos a sus monómeros, a sus moléculas más pequeñas posibles, para que puedan ser absorbidos a través de las células de las microvellosidades del epitelio intestinal. Entonces, en cuanto a digestión de hidratos de carbono, ¿qué podemos consumir nosotros? Ahí dice, por ejemplo, óligo y polisacáridos. ¿Qué polisacáridos conocen de hidratos de carbono? Así bien conocidos, que solemos comer. ¿Mm? ¿Nadie le gusta la chipa? Almidones. Claro, el almidón y el glucógeno, que sería de origen animal, y el almidón de origen vegetal, ¿cierto? Bueno, esos son los más comunes y son los que solemos ingerir. ¿Y cómo están formadas esas dos moléculas? Están formadas por cientos de moléculas de glucosa unidas mediante enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Esto es repaso, así que repasen también, ¿sí? Entonces, supongamos que estamos comiendo una rica chipa, que sería acá de los polisacáridos, y que ya va a comenzar su digestión en la boca. ¿Sí? ¿Y cómo va a comenzar esa digestión? Porque con la saliva y con esa masticación se va a liberar la alfa-amilasa salival. Esa alfa-amilasa salival va a atacar enlaces alfa 1,4 de los polisacáridos que ingerimos, o almidón o glucosa. ¿Sí? Entonces, lo que se va a liberar son maltosas. ¿Qué son las maltosas? Monosacáridos, disacáridos, trisacáridos. ¿Qué son las maltosas? Si les digo que está formado por moléculas de glucosa, no va a haber otra cosa que glucosa, ¿no es cierto? Entonces, Monosacárido. ¿eh? Un monosacárido si está formado solo por glucosa. Claro, pero fíjate que... Ah, no, es un disacárido por glucosa más glucosa. Claro, exactamente, Sí, muy bien. sí. ¿Ven que a veces hay que razonar un poquito nomás? Porque el monosacárido para ustedes de esas moléculas, de esas macromoléculas, va a ser glucosa, el monosacárido. Si yo ya le hablo de otra cosa, ya tiene que ser o disacárido o algo más grande. Por favor, cuando hay clase virtual, se ingresa antes del horario que comience. Si no, no voy a permitir más que ingresen, ¿sí? Bueno, entonces, muy bien, son disacáridos. Pero disacáridos de estas maltosas que se liberaron por acción de esa digestión que comenzó en la boca. ¿Sí? Entonces, se digiere y se libera muchos disacáridos y queda el resto que se llama destrina. ¿Sí? Esa destrina sigue, fíjense que pasa por el estómago, ahí no hay digestión porque no hay enzimas que vayan a atacar a los hidratos de carbono. Entonces, pasa con el bolo alimenticio hacia el intestino. Y acá les quiero aclarar que cuando nosotros comemos, por ejemplo, que estamos hablando de un almidón, por ejemplo, una chipa, para ponerle algo concreto. Esa chipa puede tener huevo, va a tener lípidos, ¿no es cierto? No tiene solo hidrato de carbono, les quiero decir. ¿Entienden? Cuando comemos algo, es muy difícil que sea solo de una composición química determinada. Entonces, cuando nosotros estamos comiendo un alimento, lo que se forma es un bolo alimenticio donde tenemos un poco de todo. ¿Mm? En este caso va a predominar el hidrato de carbono porque es lo que estamos hablando. Pero el bolo alimenticio tiene todo. Entonces, por eso, lo que es
proteína, por ejemplo, vamos a ver más adelante, sí va a ser digerido ya en el estómago, pero no hay enzimas para los hidratos de carbono. Entonces, lo que forma parte del bolo alimenticio, que es hidrato de carbono, no va a ser atacado en el estómago, sino que pasa directamente al intestino delgado. Cuando ocurre eso de que pasa el bolo alimenticio del estómago al intestino delgado, se produce la secreción de dos hormonas, secretina y colecistoquinina. La secretina está encargada de activar la secreción del líquido del jugo pancreático y la colecistoquinina está encargada de activar la síntesis de las enzimas, de todas las enzimas, de las que van a atacar a los lípidos, las proteínas, a estos hidratos de carbono, todo. Nosotros vamos a hablar ahora del hidrato de carbono solamente, pero siempre pasa lo mismo, siempre se activa todo para todos. Eso es lo que le quiero explicar. Entonces, se está preparando en el páncreas todas las enzimas que van a descargarse en el intestino delgado y ahí van a actuar. Entonces, el bolo alimenticio pasa del estómago al intestino, se prepara el páncreas con todas sus enzimas y el líquido pancreático y en las células intestinales se activa una de las enzimas, también se activan las enzimas intestinales en el intestino. Pero quiero terminar de hablarle de la enzima del páncreas. La que se libera como enzima pancreática es la alfa-amilasa, por eso dice alfa-amilasa pancreática, que se descarga en el intestino, y también, fíjense que es alfa-amilasa, igual que la salival, también ataca solamente los enlaces alfa-1,4 glucosídicos. Por eso le digo, recuerden que el almidón y el glucógeno están formados por cadenas lineales largas y cadenas ramificadas. El glucógeno está más ramificado que el almidón. Entonces, las cadenas lineales están unidas por enlace alfa 1,4 y lo que son las ramificaciones son enlaces alfa 1,6. Entonces, hasta ahora estas dos alfa-amilasas, que son de distintos orígenes, atacan solamente los enlaces alfa 1,4. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Recuerden que estamos en el intestino delgado. Entonces, ahí en el intestino me va a quedar ya lo que no fue atacado por esas ramificaciones, generalmente están como trisacáridos, o sea, como moléculas mucho más pequeñas que los oligopolisacáridos, pero que todavía no llegan a ser monómeros. Y acá en el intestino también se van a activar las disacaridasas. Y la palabra lo dice, disacaridasas. ¿Cuáles van a ser sus sustratos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quiénes van a ser los sustratos? Te estoy señalando quiénes van a ser los sustratos. Los disacáridos. Los disacáridos. ¿Qué disacáridos conocen? Los comunes, que tomamos un café con leche y con azúcar, ¿qué va a tener? Lactosa, por ejemplo. Lactosa, muy bien, ¿qué más? Sacarosa. También sacarosa, ¿y qué más? Que venimos nombrando. La maltosa. Pues claro, toda la maltosa que quedó, ¿no es cierto?, que se fue liberando por acción de las alfa-amilasas. ¿Por qué? Tengan en cuenta que tanto la salival como la pancreática en ningún momento libera como monosacárido, ¿eh? Siempre libera como disacárido. Siempre libera maltosa, maltosa, maltosa. Recién acá, entonces,
en el intestino delgado por la presencia de las disacaridasas, se van a desdoblar en sus monómeros. ¿La sacarosa cómo está formada? La sacarosa lo vamos a ¿qué es? El azúcar, ¿no es cierto? Acuérdense, relacionen siempre. ¿Qué es la sacarosa? Es el azúcar. ¿Mm? Glucosa más fructosa, profe. Muy bien, glucosa más fructosa. La maltosa que venimos nombrando, ¿cómo va a estar formada? 2 glucosas. 2 glucosas. ¿Y qué me falta? La lactosa. La leche. Galactosa y glucosa. Galactosa y glucosa. Muy bien. Bueno, entonces las enzimas que van a actuar generalmente tienen el nombre con terminación asa, ¿no es cierto? Y fíjense que acá hay 3 enzimas que van a actuar sobre estas disacáridos comunes, pero últimamente se vio que son enzimas bifuncionales, tienen 2 funciones, tienen 2 sitios catalíticos porque van a actuar sobre 2 sustratos diferentes. Entonces se le llama sacarasa isomaltasa a una de ellas, ¿m? Que la sacarasa va a actuar sobre la sacarosa, como dijeron, desdoblando en sus monómeros, y la isomaltosa lo que va a hacer va a actuar sobre las maltosas. ¿M? Y también esta maltasa, perdón, va a actuar sobre las isomaltosas, por eso los que son como trisacáridos. Recuerden que dijimos que los que tienen ramificaciones no fueron atacados. Entonces, todo lo que el glucógeno, lástima que no les puedo escribir en el pizarrón, pero bueno, por eso el martes cuando tengamos clase siguiente de teoría, rapidito hacemos un repaso. Profesora, ¿Sí? ¿la sacarasa isomaltasa sería una enzima? Es Pero, una enzima que tiene 2 sitios catalíticos diferentes y van a actuar sobre cada una sobre su sustrato. Y no quiero hacerle el lío de que una está más pegada a la membrana, la otra está libre al citoplasma, no importa eso. ¿Estamos? Sepan que estos están en la última edición del Blanco, o sea que fue lo último que se había descubierto, que ya tiene sus años también, ¿no? Y que son, que no es, antes se decía solamente la sacarasa. Bueno, ahora se sabe que en realidad es una enzima bifuncional. Sacarasa, isomaltasa. Y justamente antes decíamos sacarasa, maltasa, lactasa, ¿entendés? Antes nombrábamos así nomás. Bueno, ahora después se vio que lo último es esto. La sacarasa, que se actúa sobre todo es una enzima. Esta parte que se llama sacarasa, su sitio catalítico va a atacar a la sacarosa. La isomaltasa va a atacar a los enlaces alfa 1,6 principalmente, muy poco también puede atacar al alfa 1,4. Pero se va a encargar de degradar esas ramificaciones que no se pudo tocar hasta ahora. Y que todo quedó como trisacárido, por eso se llama isomaltosa. No es maltosa solamente, sino isomaltosa, ¿no? Va a atacar a las 2. La lactasa va a atacar a esta también, se llama lactasa cloricina hidrolasa, tiene 2 sitios catalíticos diferentes, la lactasa va a atacar a la lactosa y la cloricina va a atacar a los glucolípidos, ven que dice ahí, pero es que son de levaduras y hongos. Cuando consumimos algo que tengan esas cosas, va a atacar a eso. Son más específicas para levaduras y hongos. La tercera bifuncional es maltasa glucoamilasa. Y esta maltasa, por más que lleva el nombre de maltasa,
también ataca la maltosa que dijimos, pero la que cumple mucho la función de degradar las maltosas es la parte de isomaltasa. Pero bueno, tengan en cuenta, isomaltasa a mí lo que me interesa, más que nada que tengan en cuenta que ataca la ramificación. Es la única que no va a atacar la ramificación alfa 1,6. También puede atacar alfa 1,4. Maltasa actúa sobre maltosa. Y glucoamilasa actúa tanto sobre alfa 1,4 y también sobre alfa 1,6. Las tres, entonces, que tienen dos nombres, es porque tiene dos sitios catalíticos diferentes que van a actuar sobre dos sustratos diferentes. Y la trealasa es, bueno, actúa sobre la trealosa, que es muy raro, pero bueno, se nombra como también otra enzima que tenemos ahí preparada. Todo esto, ¿qué nos van a dar como producto de la digestión de los hidratos de carbono? Ustedes lo nombraron. Nos van a dar principalmente glucosa, porque el almidón tiene cientos de moléculas de glucosa, ¿cierto? Pero también nos va a dar galactosa, si es que consumimos algo que tenga eso. Todo va a depender de lo que consumimos, obviamente, ¿no? Fructosa, ¿sí? Esos son los principales monosacáridos que vamos a tener que estudiar ahora cómo se absorben. Glucosa, galactosa, fructosa, alguna manosa, incluso pentosa, porque todo va a depender de lo que se consuma. En la digestión de hidratos de carbono, entonces, hay que tener en claro, por eso tienen diferentes colores, que los polisacáridos comienzan la boca, su digestión. ¿Por qué? Porque ahí ya hay, los por qué, pues yo pregunto mucho los por qué, que a veces son una pavada. ¿Por qué va a comenzar en la boca? Y porque hay enzimas para atacar que están presentes en la boca, en la saliva. Entonces, su digestión ya va a comenzar ahí. Los disacáridos, la digestión comienza directamente en el intestino. ¿Por qué? Porque antes no hay enzimas que ataquen los disacáridos. ¿Entienden? Si no tenemos enzimas que son tan específicas para los sustratos, no van a poder ser digeridos. Y como sus enzimas disacaridasas están en el intestino delgado, cuando nosotros comemos todo junto, obviamente, pero esto va a ir en el bolo alimenticio, va a pasar todo por el tracto digestivo, hasta que pasa al intestino, y ahí están las enzimas intestinales disacaridasas que van a atacar esos disacáridos. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Gracias por contestar. Bueno, ahora tenemos todos los productos de la digestión y tenemos que absorberlos. Y todo se absorbe a través de las microvellosidades del intestino delgado. Entonces acá tenemos todo, hemos comido, hemos digerido y tenemos los productos de la digestión. Vamos a ver siempre que la glucosa, vamos a hablar de glucosa y por ahí vamos a nombrar fructosa, galactosa. Entonces, siempre les aclaro, ¿por qué la glucosa es la representativa de los hidratos de carbono? Primero, porque como ven, los polisacáridos que comemos están formados por glucosa, ¿no es cierto? O sea que lo vamos a tener en mayor cantidad. Y después porque vamos a ver cuando terminemos de estudiar el metabolismo de la glucosa, que la fructosa y la galactosa, cuando ingresan a las células, se transforman en algún metabolito intermediario del metabolismo de la glucosa. Y después continúa todo igual que lo de la glucosa. Entonces, lo que ustedes estudien de glucosa, después le van a insertar la fructosa y galactosa. ¿Entienden? Por eso es que
se dice que la glucosa es la representativa de los hidratos de carbono. Bueno, y es la más estudiada, ven, acá. La glucosa va a ser absorbida a través de un transporte activo, porque es importante que estudien los transportes porque lo vamos a aplicar con todos los nutrientes. Este transporte activo es secundario. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver de la energía, si es dependiente de hidrólisis ATP, por ejemplo, como sería en este caso, que es la bomba de sodio-potasio, con una TPasa, depende de la hidrólisis del ATP. O sea, la energía proviene de... Ay, perdón, me trabé con el mate. La energía proviene de la hidrólisis de ATP, entonces acá va a ser transporte activo primario. En este caso, si nos ponemos desde la luz intestinal para ver la absorción de glucosa, la absorción va a ser a través de un transporte activo secundario, porque la energía, pregunta exámenes, proviene del gradiente de concentración de iones sodio. El sodio, hay mucho de parte de la luz intestinal, sería de la parte extracelular, y poco intracelularmente. Entonces, el sodio va a ingresar y en su ingreso va a arrastrar a la glucosa, le da la energía para que entre. ¿Estamos? Esa energía entonces proviene de un gradiente electroquímico, de un gradiente de concentración de los iones sodio. Y es a través de una proteína llamada S-GLUT1. Esta proteína tiene sitios de unión para el sodio y para la glucosa. Y capta dos iones sodio. Primero tiene que asegurarse que esté el sodio porque él es el que le arrastra la glucosa. Miren lo importante, por eso lo recalco, que la energía le da el sodio, los iones sodio. Entonces se unen al S-GLUT1 y ahí unen una molécula de glucosa. Entonces por cada 2 de sodio va a ingresar una glucosa. Y recién ahí se es transportada a través de esta proteína al interior del enterocito, de la célula intestinal. Cuando está en la célula intestinal, la glucosa, fíjense que sale hacia el lado seroso de la sangre, hacia la vena porta, por un GLUT2. Los GLUT se llama a las moléculas que son transportadoras justamente de glucosa. Y también de fructosa y de galactosa, pero vamos a hablar mucho de glucosa. Por eso el nombre GLUT nomás es ya como que es de la glucosa. Y tienen números porque hay 14 diferentes. Entonces, para salir hacia la vena porta, la glucosa utiliza solamente un transporte facilitado, porque es una proteína que lo lleva desde la célula intestinal, donde ahora se está cargando de glucosa, hacia la vena porta. Siempre las células, cuando le ingresa, en este caso estamos hablando de absorción, pero también es el ingreso a las células intestinales, y las células intestinales tienen que cumplir su función como toda, o sea, ella también hace glucólisis, o sea que va a metabolizar también algo de glucosa para tener energía, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pero la mayoría sale hacia la vena porta a través del GLUT2. Ahora, los iones sodio, ven que ingresan de a 2, de a 2, de a 2, de a 2, no tienen como salir así como la glucosa, que simplemente por estar en mayor concentración salen hacia el lado de menor concentración. Entonces, para que disminuya la concentración de iones sodio
dentro de la célula intestinal y que pueda seguir ingresando y trayendo glucosa, es que se recurre a la bomba de sodio-potasio, la TPasa. Esta sí es un transporte activo primario desde este lado vasolateral de la membrana del enterocito. Es una bomba, entonces, que por la hidrólisis del ATP hace que salgan 3 iones sodio por 2 potasios que están del lado seroso. Hacen un intercambio de sodio por potasio. Entonces acá se disminuye y eso hace que pueda seguir ingresando sodio con glucosa. ¿Se entiende? Cuando ingresa la glucosa, por más que haya mucho acá, no hay problema porque al haber mucho acá y poco del lado seroso, va a pasar a través de su proteína transportadora, porque hay diferencia de concentración. Mientras que el sodio no puede pasar porque es impermeable en la membrana y se recurre a la bomba sodio-potasio TPasa, que es la que le saca a la vez que ingresa potasio. Hay un contratransporte. Y en este lado, ¿cómo sería el transporte? Ingresan dos juntas, ¿no es cierto? Co-transporte. Todo eso tiene que repasar en el taller. Entonces, todo esto es glucosa. Y vemos que la galactosa, como dice acá, utiliza el mismo transportador, o sea, todo lo que se dice la glucosa es lo mismo para la galactosa. La fructosa, que es el otro monosacárido que es común para nosotros por la dieta, va a ser absorbido a través del GLUT5. Tiene su GLUT con su numeración específica. ¿Sí? Y este es difusión facilitada solamente. Él ingresa y sale por el mismo GLUT2 de que sale la glucosa, la galactosa. Si nosotros hubiéramos consumido algo que tiene alguna pentosa, o sea, que tiene 5 carbonos más chiquitos, fíjense que es por difusión simple, o sea que difunde a través de la célula y pasa del lado seroso. Y el lado seroso estamos hablando de la vena porta, porque esto está todo conectado, fíjense acá, el intestino está todo conectado en sus diferentes porciones, pero con la misma vena porta. Porque acá no hablamos pasa circulación general, a veces dicen ustedes, no, va a la vena porta, sí es circulación sanguínea en todo caso, porque es sangre, con todos los nutrientes, pero es la vena porta directamente, no estamos hablando de lo general, la circulación general, la circulación sanguínea general. Vena porta, ¿por qué? Porque todo esto va a pasar primero por el hígado. El hígado, vamos a ver que la función del hígado es sumamente importante porque en este caso de hidrato de carbono más todavía porque es el glucostato, es el regulador de la concentración de glucosa sanguínea. Él controla que toda esta glucosa que nosotros comimos y que la absorbimos como glucosa pasa al hígado y que no pase de golpe a circo, acá sí va a pasar a través de otra vena a la circulación general. El hígado se encarga de que no pase, porque si no tendríamos pico de hiperglucemia, estaríamos todos diabéticos, pero gracias a esa función del hígado, que es regular la concentración de glucosa que libera hacia la circulación sanguínea, es que tenemos una vida más controlada, digamos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende lo que vamos hablando? Sí, profe. Vamos, ¿seguimos entonces?
seguimos, porque toda la glucosa, fructosa y galactosa, todo lo que estamos hablando, pero vamos a hablar de la glucosa, llega al... ¿Sí? Profe, disculpe, hay una chica que escribió en el grupo que no puede ingresar a la clase. Yo dije que después de las 8:02, lo siento, pero yo no puedo concentrarme para dar la clase, chicos. Yo no estoy leyendo, estoy en mi cabeza. No puedo ser interrumpida todo el tiempo. Por eso hay un horario. Bueno, por eso, si quieren preguntar sobre el tema, me preguntan. Si no, vamos a tratar de no interrumpirme, porque si no, se arma el lío acá. ¿Se entiende? Toda la glucosa va por vena porta al hígado y ahí ingresa por un transportador, que ya lo nombramos, que es GLUT2. Todos los GLUT, vuelvo a repetir, son glucoproteínas, que son transportadores encargados justamente en el S-GLUT. Hay S-GLUT 1 y 2, acá tienen, solamente como para recordarles, S-GLUT 1 y S-GLUT 2, que están los túbulos renales. El que nos interesa es el S-GLUT 1, que lo vimos recién, que está en la membrana de las células epiteliales del intestino. Son cotransportadores activos. Los otros GLUT, que son por difusión facilitada, se nombran solamente GLUT. Para diferenciarlo, el activo es S-GLUT, ¿entienden? Los otros son GLUT y quiere decir que la difusión es facilitada solamente. Y hay 14 diferentes, o sea, van a tener GLUT 1, 2, 3, hasta el 14. Lo que son los más estudiados son el GLUT 1, que se encuentra en todas las células, principalmente en un feto, digamos. En adultos predomina donde está acá, en glóbulos rojos, eritroblastos, células endoteliales, de los capilares sanguíneos, o sea, en lugares más específicos donde se necesita que sean altamente afines a la glucosa y que su velocidad de transporte para que ingrese a esas células sea alta, aunque los niveles de glucosa en sangre sean bajos. Porque fíjense que acá están los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, ustedes siempre asócienlo y no se van a olvidar. Los glóbulos rojos transportan la hemoglobina, que a su vez transporta el oxígeno. Fíjense la importancia de los glóbulos rojos, ahí nomás. Entonces, los glóbulos rojos funcionan con glucosa solamente, o sea que sí o sí necesitan tener ese combustible. Entonces su transportador va a tener alta afinidad por la glucosa y una alta velocidad de transporte, por más que sea baja la concentración. El GLUT2 también transporta todas las cosas y está presente, ya lo vimos, en la membrana vasolateral del intestino, también en túbulos renales, hepatocitos, o sea, el que estamos hablando ahora, del hígado, o sea, se dice hepatocitos a las células del hígado, las células betas del páncreas, que son muy importantes porque cuando detecta el páncreas, vamos a ver que libera insulina o libera glucagón, que son las hormonas que van a regular el mayor ingreso o no de glucosa a la célula. Entonces, fíjense que son muy importantes también. Sin embargo, el GLUT2 tiene baja afinidad por glucosa, pero la velocidad de transporte está directamente relacionada con el nivel de glucosa. Entonces, razonemos, para los GLUT2, la velocidad con que ingresan a las células está relacionada con la concentración de glucosa. Fíjense, si nosotros acá decimos que ingresa glucosa, va a haber mucha glucosa acá, ¿no es cierto?, dentro de la célula,
y poca en el lado seroso, porque lo que sale para acá se va hacia el hígado, entonces queda poco. Entonces va a haber mayor concentración hacia menor concentración. Quiere decir que tiene alta velocidad de transporte, que tiene que ver con la concentración. ¿Se entiende? Por eso acá hay un GLUT2. Y cuando llega al hígado va a llegar muchísima glucosa y va a haber poco adentro del hígado. Entonces, este GLUT2, que van a ser los transportadores acá, por más que tenga poca afinidad por la glucosa, al estar relacionada con la concentración, está viniendo el malón de glucosa, va a ser rápido el ingreso de glucosa al hígado. ¿Se entiende? Si ustedes relacionan así, va a ser muy difícil que se olviden. Que si es GLUT1 o es GLUT2. Principalmente pregunto, ese GLUT1 y los GLUT2. Y como para comentarles, el GLUT3, que está presente en cerebro y nervios periféricos, tiene alta afinidad por la glucosa, no se ve afectado por las fluctuaciones de glucosa, porque vamos a hablar mucho de que hay alto nivel de glucosa en sangre o bajo nivel de glucosa en sangre. Y el cerebro es otro de los órganos que requiere glucosa sí o sí para funcionar. Entonces, el GLUT, el transportador, el que hace que ingrese la glucosa al cerebro, tiene que tener alta afinidad, sea cual sea la concentración de glucosa que haya en la sangre. Ven que los GLUT con su número va a depender de dónde están, qué órganos están sintetizados, dónde se expresan estos, y con la función. El GLUT4 está presente en el tejido adiposo y músculos, esquelético y cardíaco. Y es insulino dependiente. ¿Por qué le nombro esto? Porque cuando veamos, desglosemos la materia, vamos a comenzar a hablar de las hormonas. Habíamos dicho que el metabolismo en general está regulado por el sistema endocrino, que son las hormonas, y específicamente en las vías metabólicas, en las etapas, está regulado por las enzimas reguladoras. La insulina, entonces, una hormona que la vamos a nombrar mucho. El GLUT4, entonces, ese transportador va a depender de que haya insulina activa. Y el GLUT5 vimos ya en la absorción que transporta fructosa. Los demás, hay 14, pero los demás no, primero que no están muy estudiados y después que no me interesa tanto para el metabolismo, que es la materia que nosotros damos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Me avisan cuando sale, porque yo al poner el PowerPoint no veo acá donde están ustedes, ¿saben? Entonces me avisan porque va a salir un cartelito que dice que faltan 10 minutos para no sé qué cosa y se va a apagar, se va a cortar. Así que ese sí me avisan. ¿Estamos? Por favor. Bueno, profe. Gracias. Bueno, acá, ¿qué quiere decir la homeostasis de la glucosa? Bueno, justamente tiene que ver con cómo está la glucosa, cómo está regulado, qué es lo que está pasando con la presencia o no de glucosa en todo el organismo. Entonces, hablamos del aparato digestivo que ingerimos a través de la dieta, los hidratos de carbono, que se transforman en monosacáridos para ser absorbidos, y hablamos principalmente de la glucosa, que va a el hígado, recuerden, primero de todo, a través de vena porta, en el hígado ingresa y el hígado es el encargado de regular el nivel de glucosa que va a pasar a la circulación general. Entonces,
¿Y cómo lo regula? Porque el 60% de la glucosa que nosotros comimos y que digerimos y que absorbimos y que va por vena porta al hígado, se transforma en una macromolécula que va a quedar almacenada como reserva, el glucógeno. Y solo el 40% sale hacia la circulación general para ser utilizada por todas las células del organismo. Todas utilizan glucosa para cumplir los objetivos que vimos ayer en la clase. Entonces, cuando sale esa glucosa al sistema sanguíneo, es detectado por las células betas del páncreas, que van a liberar insulina. Ven que es importante que sepan que el tejido adiposo se va a sintetizar y activar sus GLUT, que son insulina dependientes. El músculo dijimos que también. Y el cerebro siempre, porque él necesita sí o sí glucosa. Entonces, la glucosa va a ser utilizada por todas las células del organismo. El exceso de glucosa que nosotros consumimos se va a almacenar en el tejido adiposo. ¿Cómo? No va a quedar como glucosa, así como glucógeno, sino que ingresa como glucosa y se une a los ácidos grasos que también consumimos, por supuesto, como les digo, ingresa proteína, lípidos, de todo cuando comemos algo, y se transforma en una macromolécula que son los triacilglicéridos. Así se almacena el exceso de glucosa. ¿Estamos? Las demás células de todos los órganos utilizan glucosa. No están representados acá porque acá están representados los que son más importantes metabólicamente activos. Recuerden que el músculo, nosotros, los de bioquímica ya vieron la anatomía, los demás miren en Google un esqueleto y nosotros estamos cubiertos por músculo, o sea que es muy importante, tenemos todo nuestro cuerpo, nuestro cuerpito está cubierto por músculo. Todo tenemos músculo por todos lados, entre los órganos, todo. Y por eso acá está representado solamente estos que son súper importantes para cumplir desde el punto de vista metabólico. Cuando pasan las horas, ya se ocupa toda la glucosa y va a disminuir. Entonces ahí se dice que en circulación sanguínea hay baja concentración de glucosa, hay hipoglucemia. Ahí va a ser detectado por las células alfa del páncreas que van a liberar otra hormona, van a inhibir la insulina y van a activar el glucagón o glucagón, como quieran llamar. El glucagón va a actuar cuando decimos que estamos como en ayuno, como que pasó 4 o 5 horas y se ocupó toda la glucosa que estaba en la circulación. Entonces, este glucagón, ¿qué va a hacer? Va a sacar lo que teníamos almacenado como reserva. Primero, va a degradar el glucógeno que está acá en el hígado, y como es glucógeno, se formó solo por glucosa, va a volver a liberar para la circulación, para todas las células del organismo, glucosa a la circulación, ¿no es cierto? Eso va a tardar unas horas, va a cumplir todas las vías que vamos a ver. Y cuando pasan unas horas, no hay más glucosa, va a recurrir a degradar lo otro que tenía almacenado, que son los triacilglicéridos, que están almacenados en el tejido adiposo. Ahí ya no tenemos hidrato de carbono, sino tenemos un lípido. La glucosa se transformó en un lípido. Entonces, cuando se degraden los triacilglicéridos,
van a liberar a circulación sanguínea, fíjense, ácidos grasos. Estos ácidos grasos van a ir a ser utilizados por la mayoría de las células del organismo para que les dé energía y todo lo que dijimos, los objetivos del metabolismo. Pero hay órganos, hay células que necesitan sí o sí glucosa para funcionar. Y esto van a recurrir a otra vía metabólica que van a ver más adelante para que les provea siempre glucosa solamente a ellos. A esto se llama homeostasis, que sería la regulación de la glucosa en todo nuestro organismo. Y ven qué interesante que se almacena como hidrato de carbono, pero también se almacena como líquido. Todo esto vamos a ir viendo. Todo esto vamos a ir desglosando de a poco. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, disculpe. Ahí ya dice que 7 Sí, minutos. terminará dentro de 7 minutos. Sí, le mando otro link, así se van al baño, cambian el mate, y ahí vamos a ver lo que continúa